Bueno, ahora por introducir un poco y daros la palabra, yo os voy a dar mi opinión personal de lo que está pasando. Realmente la escala de conflicto bélico, y creo que coincido con gente del grupo, está siendo en la transición de los 100 días, o no sé cuántos son, que tiene que ver con el cambio de, y sin ser conspiranoico y sin que lo parezca, del cambio de gobierno de Estados Unidos, que pasa de ser un gobierno manejado por el Tea Party. Bueno, eso Sergio a lo mejor sabe más que yo, que son grupos, vamos, que son las familias, la élite, el Billy Puertas, que llamo yo, el Bill Gates, con sus mosquitos, que quieren pues acabar de alguna forma con parte de la población del mundo, porque dice que somos muchos, y están utilizando a Biden como marioneta, que no es otra cosa que una marioneta. Entonces yo creo que ahora en esa transición pues tienen dos opciones: o apretar el botón y hacer y cumplir con sus objetivos, los objetivos que tienen que ver con vamos a cargarnos a la mitad de la población, y o dos, mmm, bueno, muero matando, ¿no? Y ahora tienen pues muy poco tiempo. Entonces, Rusia lo que está viendo desde mi punto de vista, y por esta escalada adicionalmente, que está generada por Estados Unidos, por Biden, por el grupo de la élite, pero en contra de Putin, es que Putin tiene que posicionarse en una posición negociadora fuerte cuando llegue Trump, porque Trump es muy putista y Putin es muy trumpista. Entonces, pues aquí se encuentran en un momento de que los dos querrán negociar lo mejor para esa ecuación entre los dos y meter a China en medio, ¿no? Esto que puede ser que se quede en nada y que al final se quede en un susto y que todo esto sea una escalada para sentarse en un nivel de negociación fuerte a la hora de que Trump llegue, y tome el mando, pues puede ser que haya muchas fisuras, y es el motivo por el que estamos aquí. Cuando digo fisuras donde meter la cuña, digo que, claro, estamos hablando de un conflicto a nivel europeo, que ya la OTAN, ya se habla de ataques a las bases de la OTAN, en las cuales España también está activamente, pero que si salta una chispa en otro lado, como puede ser Oriente Medio, o salta una chispa en cualquier otro conflicto, o simplemente hay una fisura donde se pueda meter la cuña, esto puede generar un problema de una guerra nuclear, porque o alguien se vuelve loco, o falla, algún fallo en el sistema, en la ciberseguridad o algo. Y entonces ahí sí que estos 100 días que son críticos hay que protegerse, hay que saber cómo sobrevivir o supervivir en un mundo eh, anticíclico, inestable, y que tiene, y digo anticíclico porque va en contra de todos los principios de la inteligencia artificial. O sea, que duda cabe de que la inteligencia artificial es muy importante, pero si no hay un sistema de Internet y no hay un sistema de luz o de electricidad, porque se han cargado unas centrales eléctricas en una torpeza de alguien, pues nos quedamos en los años, en el siglo pasado o en el siglo antepasado. Entonces, la gente está cada vez más concienciada, no solamente a través del DANA, sino a través de las noticias, que cada día son más alarmantes. Las noticias lo que hacen es meter muchísimo miedo, y esta escalada bélica parece que va a ser nada más que un periodo de transición, pero no sé, desde mi punto de vista no se va a quedar nada, pero pueden haber dentro de la ecuación pues algunas incógnitas que no conozcamos. Esta es mi opinión, y a mí me preocupa que alguien meta la pata en todo esto, porque lo demás es pura negociación, yo la tengo más larga, y esa es mi opinión. Entonces, a partir de ahí, os doy la palabra a los demás. Si estáis de acuerdo conmigo, me parecerá fenomenal, y si no estáis de acuerdo conmigo, también dar vuestra opinión. Y por favor, levantar la mano. Sabéis que hay una manita aquí abajo que Sí, pone vamos, 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 que nos lo quitan de las manos, ¿no? Jaime, con Entonces, permiso. levantar la mano. Eso es. ¿Quién? Con Sergio, te doy permiso. la palabra, venga. Muchas gracias. Yo lo que quisiera preguntar es, después del lanzamiento de los ICBM, si hay algún experto militar aquí que me pueda condicionar o me pueda orientar de cómo caen esos misiles y realmente como si no explotaran, ¿no? Me gustaría saber la opinión de esas imágenes que ha habido de esos ICBM. Yo no soy experto. Aquí el más experto, que no sé si está, es Rafael, que está metido en proyectos con la OTAN, etcétera, etcétera. Pero me temo que aquí todo es un escenario para que lo veamos todos, para meter miedo, y efectivamente para que parezca algo que luego no es. Sí, Esa es es mi que opinión. parecía algo así, ¿verdad? La forma de caer eran como muy, como si fuera plasma, ¿no? Más que misiles cayendo a tierra. Por eso, reiterando mi postura, creo que todo esto es un fake para meter mucho miedo a la gente. Esto para la supervivencia o la escuela de supervivencia es muy importante, porque la gente es que, bueno, yo he estado
O sea, no he ido todavía, pero sé que se están desabasteciendo algunos supermercados en, en las latas de conserva y tal, pues la gente pues le está entrando el pánico y mucha gente está queriéndose apuntar a los cursos de supervivencia urbana y de zonas de conflicto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Simplemente que creo que has hecho un muy buen resumen, Jaime, pues con lo que está pasando. Y sí que es cierto que ahora puede haber un cisne negro, que es verdad que están en un paripé, eh, pues eso, lo que tú has dicho, a ver quién la tiene más larga. Pero sigue una transición de este grupo en el que Biden es pues esa cabeza visible, a ese otro grupo en el que, en el caso de Estados Unidos, Trump es esa cabeza visible, ¿no? Por ejemplo, yo lo que sí que escuché el otro día es que eh, los misiles estos que se ha autorizado a utilizar a Ucrania, por la complejidad que tienen, solamente pueden ser realmente utilizados por personal de la OTAN muy cualificado, porque se ve que hace falta un año para poder formar a la gente, para poder utilizarlos. O sea que al final, si están siendo utilizados, es personal de la OTAN, que eso es algo que ya todos sabemos, porque si nos remontamos al Maidán en 2014, pues ya sabemos quién estaba de francotirador por allí, ¿no? Y quién lió todo. Pero bueno, sí, yo simplemente era decirte que estoy bastante de acuerdo con el resumen que has hecho. De acuerdo. Pues ¿alguien más quiere levantar la mano? ¿Quiere aportar algo sobre esto desde el punto de vista de Sigma? Porque si no, me gustaría dar la palabra a Ignacio para que de alguna forma hable con 4 o 5 pinceladas, las que él quiera, de cuáles son los recursos que se tienen que utilizar en estos momentos, si hay esa chispa que salta y que, bueno, pues por hacer un resumen, esto se hablaba mucho del Big Black. No sé si os acordáis del Big Black, que era que la transición energética con la descarbonización, con la voladura, en este caso en España, de pantanos, que es una barbaridad para el tema hidroeléctrico. Y el tema del catalogar una central nuclear como una fuente de energía no limpia, que es la fuente de energía más limpia desde mi punto de vista, y trabajo para compañías chinas de paneles solares. Esto, pues se hablaba de que no iba a ser suficiente la energía fotovoltaica, ni muchísimo menos la energía eólica para sujetar o sustentar un abastecimiento de luz, por ejemplo, en Estados Unidos o en este caso Alemania. Entonces, pero si esto pasa, que sepáis que, bueno, pues hay un Big Black en España, pues a las 8 horas no tienes acceso a móvil, a las 32, bueno, menos incluso, a las 16 horas la nevera se ha descongelado, los supermercados dejan de abastecerse, la luz no llega, a las 72 horas las UBIs que se mantienen con un sistema de baterías y de etcétera, pues se suspenden. Bueno, pues han habido casos en los que han estado hasta 45 días en Venezuela sin luz, ¿no? Y hace poco también hubo un caso muy importante. Sobre estos casos hay que ver que no solamente tiene que ser una guerra, puede ser un Big Black, puede ser un terremoto, puede ser un Dana, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esto Ignacio sabe mucho sobre cómo protegerse en estos determinados momentos en los que puede ser de 72 horas o puede ser de 45 días, como ha pasado en algunos sitios, ¿no? Y sobre todo, mira, yo he estado, las últimas veces que yo he estado en Sudáfrica, cada 20 minutos se apagaba toda la luz de la ciudad. Luego había unos generadores enormes que volvían a reactivarla, pero a un sistema muy lento, etcétera, ¿no? Ignacio, me gustaría que nos dieras algunas pinceladas sobre, no sé, desde el punto de vista de supervivencia, porque ya sé que tú además presides el grupo Sigma y estás muy informado sobre inteligencia artificial, sobre esto que estoy hablando yo, ¿no? La necesidad de protegerse. Gracias, Jaime. Bueno, la verdad es que las cosas que estoy viendo en la prensa, en las noticias, en el mundo, cada vez me sorprenden más, porque es que vamos, cada paso que se da, vamos encaminados a una problemática que ojalá no llegue a los aspectos, a los fines a los que algunos nos quieren llevar. Hemos empezado hablando sobre el tema de la guerra a Ucrania y cómo se va escalando cada vez más. Cuando damos el curso de supervivencia en zonas de conflicto, lo que hablamos siempre es que los conflictos no se producen de golpe y porrazo. Existe un antes, con unas previas, con una amenaza, con unos movimientos de tropas que se justifican como prácticas normales en la frontera y luego se produce directamente lo que es la invasión o lo que es el conflicto real. Aquí ya partíamos de la base de que había un conflicto y unos actores
camuflado, pero a todas vistas perfectamente visible, que es el mundo occidental apoyando a Ucrania. Y este paso que ha dado el octogenario del señor Biden, yo no sé, yo no sé cómo están asesorados, pero es obvio que en ningún momento nadie ha creído que Ucrania le va a ganar a Rusia. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Estamos locos perdidos? ¿Estamos tontos? Valga la redundancia, nunca Ucrania le va a poder ganar a Rusia. Pero es que es más, os digo, ni siquiera con el apoyo de la OTAN. Porque Rusia siempre ha sido un país con derecho a veto. Es decir, en las Naciones Unidas, vosotros sabéis que hay unos cuantos países, Inglaterra, Estados Unidos, China, no sé si Francia y alguno más, que si dicen que no, es que no. El problema aquí es que eso nos lo estamos saltando a la torera y Rusia es una potencia nuclear, entre otras cosas. Entonces, estamos en una evolución donde yo creo que se está alcanzando un escalado para llegar a un tipo de negociación. Porque sí es cierto que el nuevo presidente electo de Estados Unidos es una persona que yo creo realmente que va a acabar la guerra en pocas semanas. Se va a llegar a algún tipo de acuerdo. A lo mejor este movimiento de lanzar misiles al cual va a responder Rusia, va a responder incluso por derecho de ética, de si no va a dejar que tú me lances a mí misiles sin yo responder. Si es que las guerras funcionan así. Entonces, este escalado con los misiles de largo alcance perfectamente va a ser respondido y vamos a esperar que esa respuesta pues sea nada más que para justificar un poco el toma y daca que tiene. Lo que no entiendo tampoco es la postura de la Comunidad Económica Europea. Realmente yo no me siento representado por las decisiones que se están tomando allá. Además, no sé si sabéis, pero el 1 de diciembre, el alto comisionado de las Naciones, de Europa, que es Josep Borrell, es reemplazado por otra señora, una tal Kaja Kallas, que es antirrusa, pero a todos los extremos, a todos los extremos. Es decir, estamos poniendo políticos en el alto mando que van a llevarnos a un confrontamiento generalizado. Yo realmente no me siento representado por esas políticas. Y todo esto que estoy hablando se conjuga además con que está el conflicto de Israel con Palestina, está el conflicto de Taiwán allí con China y todo lo que está pasando allí. Y bueno, como ha dicho Jaime, cualquier detonante puede ser el justificante pues, para que empiecen a apretar botones rojos. Esto es que no me lo puedo creer que los políticos a nivel mundial nos estén llevando a esta situación. Como bien ha dicho Jaime, la semana que viene hablaremos más en profundidad de varios temas que he pasado en una reunión previa. Ahora mismo, ¿qué es lo que debemos hacer las personas en las situaciones previas antes del conflicto? Es prepararnos. Eso se llama un plan de contingencia. Lo he escrito y lo hemos pasado por el grupo de Sigma y el grupo de supervivencia urbana en zonas de conflicto y el grupo también de monitores de la Escuela Española de Supervivencia. Por resumirlo, son varias páginas, son unas 8 páginas con lo que debemos de hacer las personas normales para prever ese tipo de conflicto, porque la mejor supervivencia, ya sabéis que en la escuela decimos que es la que no se tiene, pero si se tiene, que nos pille preparados. Y ahora, ¿el plan de contingencias qué hace? Pues prepararnos. Lo primero que hay que hacer es buscar un refugio seguro y resistente. Puede ser tu casa, puede ser la casa del abuelo en el pueblo, porque obviamente, como habéis dicho antes, los primeros acciones bélicas se van a centrar sobre infraestructuras críticas, sobre elementos militares, sobre el tema del agua potable, sobre la electricidad, etcétera. Y si tu vivienda, piso o lo que sea está en una zona próxima a infraestructuras críticas, date por daño colateral. Y daño colateral es el desastre total, ¿vale? Lo segundo es empezar a almacenar alimentos no perecederos, agua potable, medicinas básicas para personas que tienen enfermedades crónicas, material de primer auxilio, linternas, pilas, gas butano si se puede, es decir, elementos básicos de ese tipo. Lo tercero también es establecer una red de comunicación. Y cuando hablo de red de comunicación, también son protocolos de actuación. Oye, hija, si pasa cualquier evento negativo del tipo que sea, incluso urbano, provocado por efectos del hombre,
o de rollo naturaleza, como todo un terremoto o cualquier otro tipo de cosa, pues yo tengo instrucciones en mi familia que si mi hija no está en casa, está en la universidad a 5 kilómetros, pues se vaya a la casa de la tía o de cualquier familia que le pilla mucho más cerca y no estar yo como un padre buscándolo por una calle bombardeada o con un terremoto, sin semáforos, colapsada, etcétera, lo cual puede provocar mayores peligros que los que quiero solucionar. Lo cuarto es protegerse de los peligros externos e internos. Hay que evitar salir a la calle, hay que evitar movimientos que no sean altamente justificados pues, por seguridad o por suministro de reserva. Lo quinto es mantener la moral, la esperanza y hablar y estar informado con el resto de la familia o nuestro grupo. Lo sexto es buscar una forma general de energía alternativa, como paneles solares, baterías recargables, generadores de gas, bicicletas, etc. Séptimo, un plan de evacuación en caso de que el refugio sea atacado y destruido o inseguro. Es decir, todos podemos tener familiares, amigos, conocidos o personas que tengan una casa en un pueblo de segundo o tercer orden, me refiero en cuanto a cantidad de población, porque lo primero que va a ser afectado son las grandes ciudades y en las grandes ciudades los recursos se van a ver minimizados en cualquier tipo de conflicto. Y por décimo, es no perder la dignidad humana. Esto se refiere a infundir esperanza a nosotros como cabezas de familia, hablar con los nuestros, establecer protocolos de actuación, infundir esperanza y, bueno, y buscar soluciones. A ver, esto que he comentado está muchísimo más extenso y detallado en el plan de actuación que estoy comentando, que tiene hasta una ficha para cómo desarrollar. Se llama ficha de control para el plan de contingencia, donde debemos de poner todos los detalles que se expresan ahí. Es un documento de 12 folios que lo acabo de pasar al grupo. No me quiero extender mucho más porque no se trata de esto de la reunión. Esto es una primera toma de contacto. También estamos esperando a Rafael Ausejo, que es un gran especialista en temas de ciberseguridad y seguridad nacional. Y bueno, espero que a lo largo de la reunión pues, él se incorpore. Si queréis participar, hacer alguna pregunta, yo no me quiero extender más en los detalles porque eso está todo expresado en el documento. Pues yo por mi parte darte las gracias, Ignacio, por haberlo compartido y como siempre dispuesto de manera gratuita a apoyar a todo el mundo en este sentido, ¿no? Yo he tomado nota de todo y de hecho lo he compartido también con algún familiar ya. Tengo que decir un par de cosas primero, sobre lo que ha dicho Ignacio. Si la mitad de la gente, porque ha dicho cosas, vamos, a mí me hubiera gustado saber la mitad de lo que a él se le ha olvidado ya, pero te quiero decir que han sido 5 pinceladas sobre algo que si se hubiera sido conocido en cierta medida en el DANA, se hubieran salvado muchísimas vidas. Nada más que por la parte que tiene que ver con la potabilización del agua, con etcétera, etcétera. Sobre eso quería dar esta pincelada y es muy importante que seamos capaces de transmitir este mensaje al resto de la gente. O sea, tenemos una misión. Esto es lo que yo hablaba el otro día con Lola y decía, es que yo creo que tenemos cierta misión ahora mismo. Hay mucha gente que está pensando en digitalización, en inteligencia artificial, pero no hay mucha gente que esté pensando en que ahí puede haber un problema en la que nosotros podemos ayudar, ¿no? En relación a lo que dices, José María, me encanta tu idea, pero yo soy partidario, yo hace 2 semanas me he venido a vivir a Patones de Arriba, que es un sitio que estuvo sitiado durante mucho tiempo y resistió en la guerra civil. Y yo pues quizás esto es un poco, yo me metí en el mundo de la supervivencia gracias a Ignacio, pero soy muy preparacionista, o sea, hago tiro olímpico, aquí en mi casa tengo lo mismo que tú prácticamente, pero además pues soy tirador olímpico, manejo armas de fuego y he sido instructor de supervivencia, soy instructor de supervivencia aparte de todo esto y soy experto, creo, en desdigitalización, que es el primer enemigo que tenemos en casa y que no lo sabemos, ¿no? La desdigitalización. Estamos ahora mismo controlados por un gran Matrix y salirse de él es muy complicado y lleva mucho tiempo y hay unos sistemas alternativos. Jaime, mira, ya creo que Rafael Ausejo está con Sí. nosotros. Hola, Sí, muy buenas. daría la palabra porque es una persona que tiene bastante limitado su tiempo. Sí, Rafael, Rafael, bienvenido. un segundo. Termino. Entonces,
creo que es muy acertado, pero sobre todo yo te diría, lo primero que tienes que proteger es a ti y a tu familia. Es decir, muchas gracias por la invitación, pero aquí tienes que contar siempre con alguien que sepa defender tu territorio, sepa defender tu familia y sepa defenderte a ti, ¿vale? O sea, hay que ser generoso hasta cierto punto dentro de lo que es la supervivencia urbana y en zonas de conflicto. Sí, Bueno, soy Rafael, consciente, gracias Jaime. Y además coincido contigo, además yo he competido en tiro con arco, he cazado, he aprendido a cazar con arco y demás, que no es fácil, y es un tema que me parece también crucial, ¿no? Pero tomo nota. sí. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que de los que estamos aquí sobreviviríamos, muchos de nosotros sobreviviríamos al tema. Rafael, te estábamos esperando, macho. Muy buenas, ¿qué tal? Ya no te invito a entrecot porque es que siempre llegas tarde, es como una novia. Disculpad, es que estoy con 50 cosas a la vez y me tengo que medio salir de otra que no podía, pero al final sí. Pues mira, si queréis, para no monopolizar, os cuento 4 o 5 cosas, 5 o 10 Sí, minutos. pero quiero Y en 25 palabras que describas quién eres y qué haces. 25, y luego ya nos explicas tu visión, porque él está trabajando en temas de la OTAN y cosas así 25 importantísimas que... palabras, vale. Me llamo Rafael Ausejo Prieto. Ahora por el chat pongo el LinkedIn. De formación o sea, llevo 30 años trabajando en ciberseguridad, pero también he estado en temas de inteligencia. He hecho proyectos para contrainteligencia militar, por ejemplo, en Colombia y luego además pues he hecho muchos cursos y formaciones y bastantes temas de teoría de inteligencia y también pues soy profesor de varios temas también de inteligencia estratégica, geopolítica, etcétera. Entonces hay parte donde se junta el hobby, el trabajo, la profesión y luego pues cosas comunes aquí pues como Ignacio, Jaime, etcétera. En la parte de supervivencia soy muy novato, pero me interesa mucho también. Y, y ya está. Bueno, tengo mi propia empresa, soy CEO de mi empresa, estoy abierto a todo tipo de colaboraciones. Estoy haciendo un proyecto, estuve en Irak haciendo proyectos para una petrolera, el proyecto de ciberseguridad industrial. Ahora mismo estoy trabajando en remoto para Tel Aviv, para el metro de Tel Aviv y para un proyecto en Arabia Saudí para securizar los sistemas de señalización y control para evitar que se les hackee. Y esto en Ucrania también, todos los veranos voy. Es que os podía contar millones de Te cosas. has pasado en 150 palabras, así que ahora Vale, queremos oír tu versión y qué es lo que más nos interesa sobre tu opinión sobre lo que está pasando y el momento actual geopolítico. vale, pues 5 minutos para comentar, pero sobre todo la idea es debate. Os adelanto que a la mitad de vosotros no os va a gustar absolutamente nada lo que os voy a contar, la parte más prorrusa, y a otra mitad, pues a lo mejor le va a encantar a medida que profundicemos un poco en el debate. Vale, soy claramente pro español, por tanto pro OTAN, por tanto pro europeo y por tanto no antirruso, porque tengo muchos amigos, incluso empleados rusos, pero sí anti-Kremlin, anti-Putin, anti lo que están haciendo en la invasión de Ucrania. Eso un poco para que se... No puedo ser imparcial. En algún sitio me han dicho que tengo que ser más imparcial. Es imposible imparcial cuando te están cayendo misiles. Pues mira, le voy a dar a compartir pantalla. Le he enviado solicitud. No sé quién ha originado el grupo, pero si me dais OK a compartir pantalla, empiezo a compartir algo. Sí, no sé si. Jaime. Voy, sí, 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 Vale, voy. Un sí. segundo. Dale. A ver, compartir pantalla, compartir. Vale, creo que se ve más o menos, ¿no? Si no me equivoco. Vale. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, 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 Ujú. perfectamente. Sí, se Vale, ve perfecto. perfectamente, Rafa. Vale, bueno, esto forma parte de como un curso más grande también de la Escuela de Estrategia y de Inteligencia, ¿vale? Me salto la parte más global, un poco de geopolítica, tal, de Global Commons, del dominio del mar y todo eso, y voy directamente a la parte también de poder aéreo, ¿vale? Bueno, lo improviso un poco, pero os cuento. Tenemos y la idea un poco es para abrir el debate, solo 5 minutos para abrir el debate de lo que está ocurriendo ahora mismo. Tenemos a Rusia por un lado, ¿vale? Que Rusia lo que está utilizando con la excusa de que si la OTAN se amplía mucho, que se habían prometido, etcétera, desde la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, pues llegó a un acuerdo con Ucrania para que devolviera toda su capacidad nuclear a cambio de que jamás fuera invadida.
claramente se ha incumplido ese acuerdo, porque si Ucrania tuviera capacidad nuclear, jamás se habría invadido. Igual que tiene también esa problemática con Donetsk y con Lugansk en esta frontera, pues también tiene lo que es Transnistria, también con Moldavia, que va a ser el siguiente paso. Va a pasar lo mismo. Putin no se va a quedar simplemente a limitar a Ucrania, va a seguir intentando renovar el Pacto de Varsovia. De hecho, ya lo estáis viendo. Todo lo que son los países nórdicos están pidiendo servicio militar obligatorio, están pidiendo, desplegando curso de supervivencia, por lo que está comentando Jaime, lo que comenta Ignacio, están completamente asustados porque ya ha pasado. Ya la Unión Soviética lo que hizo fue invadir Polonia, invadir Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, es decir, todo lo que es el Pacto de Varsovia. Voy al grano. Ahora entramos en la parte más geopolítica. Vamos más en la parte de la doctrina militar. Esto es la capacidad nuclear. ¿Vale? La capacidad nuclear se tienen una serie de cabezas de Estados Unidos y una serie de cabezas rusas, la mitad desplegadas y la otra mitad que están almacenadas. Datos de hace unos meses, enero del 2024. ¿Vale? Al contrario de lo que ocurría en la Guerra Fría, donde no se sabía dónde estaban los hilos, no se sabía cuántas ojivas había. De hecho, la Unión Soviética tenía muy pocas cabezas, alardeaban con las cabezas nucleares. En la peor de las épocas decían que tenían más cabezas nucleares que salchichas tenían en Frankfurt, y sin embargo tenían muy poquitas, tenían menos de una docena, media docena de cabezas nucleares. Hoy en día tienen muchísimas cabezas nucleares y todas apuntando, han dicho claramente, Londres, París, Berlín, tienen claramente, se sabe dónde apuntan. La problemática es que, al contrario de lo que pasaba antes, que se sabían cuáles eran las intenciones desde que se puso el teléfono rojo, pero no se sabían dónde estaban las cabezas, hoy en día es al revés. Se sabe exactamente cada silo dónde está, cada misil dónde está, incluso a quién apunta, pero lo que no se tiene ni idea es cuáles las verdaderas intenciones de Putin. Es decir, sí, es una disuasión, si es una escalada, desescalada, que ahora comentamos también esa teoría. Problemática. Os cuento también el cambio en la doctrina nuclear. Eh, Rusia tiene una doctrina, bueno, mal llamada doctrina Gerasimov, que es la guerra híbrida, guerra total. Esa es la razón por la que están todo lo que son los bulos de Internet, desinformaciones, lo que llaman la maskirovka, ¿vale? La maskirovka es lo que antes se llamaba la guerra psicológica, que ahora se llama guerra, operaciones de influencia, y que la OTAN subestimaba esa capacidad hasta hace unos años, que crearon la contraofensiva que es Stratcom, comunicación estratégica. Pues en esa guerra total, en su doctrina militar, incluyen la utilización de cabezas nucleares. Igual que la OTAN no es ofensiva, es decir, la OTAN tiene una serie de cabezas, Francia las tiene Reino Unido, que por cierto no son cabezas nucleares de la OTAN, son cabezas nucleares de Francia y cabezas nucleares del Reino Unido, pero que prestan a medios de la OTAN en el caso de una defensa nuclear. ¿Vale? Por cierto, ahora en 3 slides veremos, lo único que puede sobrevivir a un ataque nuclear, una destrucción mutua asegurada, son los submarinos, porque una vez que se destruyen automáticamente prácticamente todas las ciudades y se deja inhabitable, ¿qué es lo que ocurre? Que lo único que quedan son los submarinos. Por tanto, el arma submarina de OTAN, principalmente Francia y principalmente Reino Unido, es lo único que tenemos para evitar que nos estén bombardeando ya como OTAN. Es lo que pasaba antes y es lo que ocurre ahora, ¿vale? Por cierto, hay un problema con los submarinos, y es que, claro, la mitad están fuera de servicio, otros están. Pero bueno, ese es digamos, nuestro único arma de defensa a nivel puramente disuasorio. Disuasorio significa: si tú no me atacas, yo no te ataco. ¿Por qué? Porque en cuanto el primero que dé el botón, y ahora entramos en el concepto de destrucción mutua asegurada. De hecho, entramos ahora y luego volvamos a lo que ha cambiado en junio de hace años. Bien, esto es un estudio, está ya estudiado y está calculado. Hay un proyecto que se llama el Plan Alfa, donde se ha calculado lo que se lanzaría en las primeras horas. 300 ojivas nucleares, Londres, París, Berlín. No, todo esto no me lo invento. Directamente el ministro de Defensa, el anterior ministro de Defensa, pues lo estaba comentando, y la OTAN respondería con 180 ojivas nucleares. ¿Vale? Las noticias, bueno, las noticias son los medios, ¿no? En ese plan alfa, ¿qué es lo que ocurriría? Ahora os cuento, la escalada terminarían con esos 91,5 millones de muertos ya calculados. ¿Por qué? Y ahora volvemos a la doctrina militar antigua, que ahora vemos en lo que ha cambiado ahora mismo. En la doctrina militar antigua, rusa, que además es pública, lo que decía era
que se le permite, bueno, sabéis que en el mundo militar realmente se rige por una doctrina que cuando hay una crisis no tienes tiempo ni que pensar. Coges el manual, tiras del manual y lo que pone en el manual te limitas a cumplirlo, ¿vale? Simplemente afortunadamente se siguen esos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por cierto, el Shahed es el maletín nuclear ruso se llama el Shahed. Lo que ocurre es que, según la doctrina, cuando hay no una guerra abierta, sino un conflicto territorial, por eso Putin lo llama operación militar especial, porque no es una guerra abierta, es una operación militar especial, por tanto cumple las condiciones, y solamente cuando se trata, por ejemplo, de tomar una ciudad, cuando el coste de tomar una ciudad es mayor en vidas de lo que se supone, es un tema puramente financiero, por eso también y por otras razones, Putin ha hecho dimitir al anterior ministro de Defensa militar por un civil económico, porque hoy en día es una guerra de desgaste, es a ver quién pierde más y el que pierde menos es el que gana. ¿Vale? En Rusia las están pasando muy mal, pero en Ucrania la pasan peor todavía. Por eso Rusia, o el Kremlin en este caso, se ha aliado con China y se ha aliado con Corea del Norte. Ahora hay en Ucrania soldados de Corea del Norte, no solo comprándole munición, misiles, drones, sino también soldados. La problemática es que cuando cumple estas condiciones, uno, que es una operación militar especial, es decir, que es un conflicto territorial restringido, cuando el coste de vidas humanas rusas es mayor de lo que supone esperar, se permite, de hecho, una de las posibilidades que además se sugiere es la utilización de armamento nuclear táctico, no estratégico. Táctico significa que a pocos metros, perdón, a pocos kilómetros, 300 en 1000 kilómetros, se puede desplegar una bomba nuclear para poder atacar una ciudad. De hecho, es justo lo que acaba de pasar hace unas horas. Por primera vez en la historia, Rusia ha lanzado un misil balístico, ahora comentamos la diferencia, lo que pasa es que en vez de lanzar un misil balístico que podría despertar todo tipo de alertas y alarmas y iniciar una guerra mundial, lo ha utilizado como si fuera un misil estratégico. Es decir, ha lanzado un mensaje, lo que se llama diplomacia de defensa, diciendo: ojo, que tengo capacidad nuclear, que me lo está diciendo mi doctrina, que lo acabo de renovar y que la lanzo directamente contra una ciudad, en este caso contra Dnipro, como aviso, diciendo, ojo, que la siguiente puede ser nuclear. La diferencia con un misil balístico intercontinental, ISBN, Intercontinental Strategic Ballistic Missile, es que lo que hace es un misil balístico intercontinental sube hasta la atmósfera y desde la atmósfera baja por la órbita de la Tierra y cae en cualquier punto. ¿Vale? Es un poco la problemática. Por eso nadie nunca ha disparado un misil balístico con cabeza nuclear, porque en el momento en que se lance uno, se tiene lo que es la estrategia de escalada-desescalada. Cuando tú lanzas, según la doctrina, un misil balístico en una ciudad, por ejemplo en Ucrania, que quien dice Ucrania puede ser en Irán. Sabéis que Irán, a través de Yemen, de los hutíes, lanzaron un misil balístico contra Israel. Vale, hoy en día no se sabe si el Doomsday Clock, es decir, si el fin del mundo, va a llegar por la invasión de Ucrania, va a llegar por el conflicto de Israel o va a llegar por el tema de Corea del Norte. Pero en alguno de estos sitios es posible que sí que exista un riesgo. El problema de esa destrucción mutua asegurada es que si Rusia lanza un misil por su doctrina, porque según su legislación y su doctrina es perfectamente legal, ahora muchísimo más, porque lo han liberalizado las condiciones para poder hacerlo, nuestra doctrina OTAN, la nuestra, lo que hace es obligar a un ataque aéreo, precisamente normalmente se reabastecen en Torrejón o por lo menos pasan por suelo aéreo español y por suelo aéreo europeo. Lo que hacen es lanzar un ataque aéreo de represalia con cabezas nucleares para su infraestructura nuclear, para su infraestructura crítica rusa. Es decir, un ataque y una respuesta, es decir, retaliation. ¿Cuál es el problema? Que esa respuesta, según también la doctrina rusa, tiene otra contrarrespuesta. Es decir, en el caso de que se vean atacados o que se vea su integridad territorial amenazada, con o sin capacidad nuclear, que es lo que ha cambiado, pero en el caso de un ataque aéreo nuclear por parte de la OTAN, entonces sí, la doctrina militar rusa obliga a activar los hilos de misiles ya con misiles estratégicos. Y los misiles estratégicos apuntan literalmente a Londres, Madrid, Berlín, y el problema es que la problemática hoy en día es que, al contrario de la Guerra Fría, que te daba tiempo a reaccionar,
hoy en día los misiles son hipersónicos, son misiles chinos y rusos, que es lo mejor de lo mejor. Es imposible parar un misil hipersónico que va aproximadamente Mach 15. Mach 15 es 15 veces la velocidad del sonido. Los Patriot europeos no son capaces de poder evitar calcular, porque claro, técnicamente tienes que calcular en órbita un misil mucho más rápido para poderlo interceptar, con lo cual no tenemos inteligencia artificial suficiente para predecir una órbita en vuelo, órbita que por cierto puede cambiar, es la diferencia entre un cohete y un misil. Un cohete como las V2 alemanas, tú lo lanzabas y donde cayera, un misil puede cambiar su órbita en vuelo. De hecho, se llama TERCOM, Terrain Compare, que es comparación de terreno. Tiene grabada cuál es la fotografía de donde tiene que caer, va viendo el perfilado del terreno y puede cambiar su órbita en vuelo por si es interceptado. Problemática, y termino con esta parte. Si Rusia lanza un misil o aprieta el botón, la OTAN lanzamos un ataque aéreo y a su vez Rusia vuelve a lanzar un misil, en esta vez intercontinental, y eso no hay forma de pararlo. Y ese es el verdadero problema. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado, no ahora, sale ahora en las noticias, pero cambió en junio. Os he enviado por el foro, por el chat, el enlace, lo hemos traducido al inglés o al español, pero es el cirílico en ruso. Lo que ha cambiado Rusia en su doctrina militar es que lo que siempre podía haber hecho, que es lanzar armamento militar sin ningún tipo de control y supervisión de nadie, es que ahora lo ha liberalizado también para ataques convencionales. Es decir, lo que ha cambiado en su legislación es que si tú tienes un ataque convencional de un país como es Ucrania, que aunque no tenga armas nucleares, está siendo apoyado por armamento norteamericano, que es lo que ha cambiado hace una semana, Biden, en el final de su mandato, ha autorizado a lanzar ataques con los misiles ATACMS de largo alcance en territorio ruso. Y cuando está comprometido el territorio ruso, según la doctrina militar rusa, entonces se recomienda la utilización de armamento nuclear. Y es por eso ahora mismo es un problema de diplomacia de defensa. Es un mensaje que se lanzan continuamente. Hasta ahí os he contado los hechos. ¿Cuál es mi interpretación? Bueno, mía y de varios analistas. Bien, hay dos interpretaciones que parecen contradictorias, pero no lo son. Mi Perdona, Rafa. interpretación, sí, Te puedo hacer una cuestión porque lo que acabas de comentar, yo vi sí, unas declaraciones del ministro de Rusia, de sí. Defensa, diciendo que lo que se ha mandado por parte de Ucrania ni mucho menos son misiles de largo alcance. 300.000 kilómetros para ellos no lo consideran como tal. No sé si es que quieren suavizar el tema o ganar tiempo. No sé si lo has escuchado. Sí, no sé si habéis visto en una conferencia de prensa que estaban llamando en tiempo real, no me da tiempo, como todo esto cambia cada 10 minutos, y le estaban llamando por teléfono diciendo, no digas nada en la conferencia de prensa sobre el misil estratégico. Y lo que pasa es que eso se oyó, lo grabaron las cámaras, y no se sabe si eso lo dijeron para que se oyera o no lo oyeron y las cámaras lo amplificaron. Entonces, me alegra que hagas esa pregunta porque es justo lo que iba a comentar. El tema es que si se lanza un misil balístico nuclear intercontinental, bueno, intercontinental, aunque no sea nuclear, se meten en una gordísima. Es decir, Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos, no solo Biden, sino incluso Trump, todo el mundo entramos en la Tercera Guerra Mundial prácticamente de forma inmediata. ¿Qué ocurre? Que cuando es un misil de corto alcance, entonces pueden lanzar un mensaje sin meterse en líos. Entonces, mi análisis de esto es que lo que ha hecho Rusia, ya explico el por qué, por lo mismo que lo del polonio, de Litvinenko, lo que ha hecho Rusia ha sido utilizar un misil balístico, es decir, un ICBM con capacidad de poder pasar a esta tercera y, por ejemplo, llegar a París, Londres, pero lanzarlo a corto alcance como si fuera un misil táctico. Con lo cual, el efecto es el mismo, pero a nivel de propaganda, no olvidemos que esto es Maskirovka. O sea, cuando lanzas un misil, ahora entramos, no lo lanzas para hacer daño, lanzas para amenazar a la población y para negociar. ¿Qué es lo que ocurre? Mi opinión, o sea, hasta ahora hechos, ahora análisis. Mi análisis es que se trata de diplomacia de defensa, es decir, ha lanzado un misil balístico para dar un mensaje de decir, tengo la capacidad y tengo estos misiles, pero los lanzo a corto alcance para no meterme en líos, para no escalarlo. Exactamente qué hizo, igual, pues con Litvinenko, con todos estos asesinatos políticos de tipo Litvinenko, pues quiso denunciar la corrupción que había por el asesinato de Polikovskaya, etcétera, que él se metió en la policía, bueno, en el FSB, pues para combatir el crimen y no para la corrupción, empezó a denunciarlo.
y llegó un momento pues que se lo cargaron, pero como no podían cargárselo, pues lo que hicieron es lo envenenaron con polonio, de forma que dices, mira, no dices abiertamente lo he hecho yo, pero dejas el mensaje que queda claro que lo han hecho. Pues la típica forma de actuar del Kremlin. No lanzas un misil balístico intercontinental porque te metes en un lío enorme, pero al final lo lanzas a poca distancia, con lo cual el mensaje ya lo estás dando, porque hoy en día el mensaje es súper importante para desmoralizar a Ucrania, para desmoralizar a Occidente, etcétera. Entonces, ese es mi análisis. Otro análisis también, que este no es mío, también me lo ha comentado otro analista también experto en Rusia, hay una estrategia que se llama escalada-desescalada. Bueno, hay varias. En escalada-desescalada significa que justo antes de llegar a un acuerdo, por ejemplo, sabes que con la finalización del mandato de Biden y la entrada de Putin, Biden facilitaba F-16, facilitaba Patriot, facilitaba un montón de cosas y sin embargo Putin en principio va a retirar todo eso, en teoría con ánimo de llegar a una negociación. Por tanto, se ha acelerado todo, tanto a nivel ruso, que está intensificando los ataques, el mayor ataque contra la infraestructura crítica ucraniana lo ha realizado últimamente, como por parte de Biden, que por primera vez ha autorizado la utilización de armas de largo alcance y minas antipersona en territorio ruso, lo cual es muy problemático, porque ese armamento solamente lo puede utilizar tropas americanas. Las tropas ucranianas no están entrenadas, están formando pilotos por los F-16, pero no están entrenadas para lanzar los ATACMS. Eso los operan personal norteamericano. Entonces, la problemática ahora es que no se sabe si es una estrategia rusa que ya utilizaba la URSS de escalada-desescalada, es decir, justo cuando estás a punto de llegar a un acuerdo, es cuando se intensifican las hostilidades hasta límites casi insospechados. En política, no en geopolítica, sino en política normal, en la agenda política, se llama la ventana de Overton. De forma que cuando tú quieres implantar una agenda política, lo llevas al extremo hasta que la opinión pública, pues digamos que lo asume. Entonces, si tú te vas al extremo, digo, guerra nuclear, con tal de evitar una guerra nuclear, al final se termina llegando a un pacto que no era viable de ninguna otra manera si no hubieras llegado a un extremo. Lo que se está jugando Ucrania ahora mismo es no ser invadida, porque Ucrania, o sea, Rusia no tiene tropas y no tiene capacidad para mantener el control de tener una Ucrania rusa. Lo que sí que tiene es poder mantener Donetsk, Lugansk, Kharkov, incluso pues, Odessa, llegar hasta Odessa, incluso Ucrania, por supuesto, porque hay un tema también de la tercera Roma, ¿no? También Kiev, etcétera. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que Ucrania no pensaba bajo ningún concepto llegar a ningún tipo de acuerdo de paz si suponía perder soberanía sobre Donetsk, Lugansk, etcétera. Igual que España, no piensa bajo ningún concepto perder la soberanía de la independencia de Cataluña o que Marruecos invada Ceuta, Melilla o Canarias, que Marruecos ya lo ha dicho, que quiere Ceuta, Melilla y Canarias. Entonces, igual que España no va a renunciar a su soberanía, su integridad territorial, igual que España no reconoce Kosovo como país, porque reconoce que una parte de un país no puede votar de forma arbitraria su independencia si no es con los votos de todo el país. Pues de la misma manera, Ucrania lo que quiere es mantener su soberanía y no ser invadida por Rusia. ¿Qué ocurre? Que eso era cuando tenía el apoyo de Estados Unidos. Ahora la problemática es que, como resulta que llega un momento en que no tiene fuerza para negociar, porque todo acto militar al final es una negociación, ¿no? Decía Clausewitz que al final toda guerra es una ampliación de la política por otros medios. Esto es una negociación por el territorio. Con lo cual, como Ucrania ya no tiene otra forma de fuerza para poder negociar en una posición de fuerza, para poder recuperar Donetsk y Lugansk, por eso es por lo que ha intensificado los ataques con ataque MS para tener esa posición de fuerza. De la misma manera, Rusia, que tiene que contraatacar para tener esa posición de fuerza, dice, ojo, que tengo cabezas nucleares y no me corto un pelo en usarlos, al contrario de Europa, que es como más conservadora en ese sentido. Total, que al final terminará habiendo una negociación, donde en esa negociación habrá o bien una repartición de Ucrania o bien algún tipo de desescalado del conflicto. Problema, que a alguien se le vaya la olla y le pulse el botón cuando menos se lo espera.
Y por último, ya que estoy, esto mismo está pasando con el tema de Irán y con el tema de Israel. Como estáis viendo, los ataques quirúrgicos y las contraofensivas de Irán son completamente medidas. Israel lo que hace es ataca a Siria y mata a no sé cuántos coroneles iraníes en la embajada. Bueno, Siria lo que hace es devuelve con un ataque. Y entonces Irán lanza un ataque, en este caso con un misil balístico desde Yemen. Estados Unidos devuelve otra vez y así continuamente, ¿no? Es un tema de diplomacia de defensa. Y hasta ahí un poco, pues para abrir el debate, adelante, preguntad lo que queráis. Y lo que os he contado también es mi visión. Algunos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. No entramos en toda la historia de la invasión de Ucrania, que si queréis entramos también, porque ahí sí que puedo contaros un montón de cosas, tanto de lo que sé como de qué estado, pero podemos empezar con la parte nuclear, que es un poco lo que le comenta Jaime, y que es cierto que sí que estamos en un riesgo de pues, todo lo que necesita. Por cierto, última noticia, Rusia está incrementando continuamente bloques de supervivencia nuclear, es decir, bloques desplegables para poder sobrevivir una radiación en caso de conflicto. ¿Qué es real porque se está preparando? No se sabe. ¿Qué es puramente disuasión para meter miedo? No se sabe. Por último, también tenemos la experiencia de Lord Chamberlain, que decía, no, bueno, es que Hitler ataca a los Sudetes, bueno, no pasa nada. Es que Hitler ataca a tal, no pasa nada. Y ya cuando invadió Polonia, pues no tenía más remedio que entrar. Pues esto es igual. No, es que Ucrania es que no es nuestra guerra. Ya, pues si no es nuestra guerra, pues luego lo será cuando invada Transnistria, luego cuando sea el Pacto de Varsovia, etcétera. Pues adelante, el debate o lo que queréis contar o discrepar o qué. Rafael, buenas Sí, tardes. buenas Rápida, tardes. soy Sergio. Yo quiero preguntarte algo sobre los misiles Shadow Storm, que Ujú. nada más que pueden ser lanzados desde los Eurofighter o desde los Tornados. En este caso, si se han lanzado, y estos son de fabricación inglesa y de fabricación francesa, es decir, es que los Rafales o los Eurofighter o los Tornados están en suelo ucraniano, ¿no? No tiene otra lógica. Va a ver por turnos. Esto. Buena pregunta. A Os ver. pido por favor que pedéis la palabra, sobre Mm, todo para ordenar. Tenemos 15 minutos más para ujú. el debate y luego os insto, porque la semana que viene tenemos una reunión igual o muy parecida, pero abierta, y os ruego máxima difusión, pero por favor pedir la vez para que podamos moderar el debate. Muchas gracias. Sigue. Perdona, Rafa. Sí, buena pregunta. Sinceramente, en ese sentido no te sabría dar una respuesta directa, pero sí te puedo dar todo lo que he comentado hasta ahora es información pública, ¿vale? Sin dar datos descriptivos, sí que puedo dar alguna información sensible, pero sin entrar en detalles. Sí que ha habido operaciones de países de la OTAN donde ha habido soporte a pilotos ucranianos. Soporte en el sentido de... eh, De escolta a los F-16 nuevos y tal, y a sus mix, sí puede ser con los Eurofighter, los Tornados y los Rafales, sí, me lo he entendido. incluso deserciones, incluso un piloto que habían derribado toda su escuadrilla, habían derribado toda su base aérea, no tenía dónde aterrizar y se le dio soporte para coger, venir a suelo OTAN, rearmarle y devolverlo otra vez con plena capacidad. Entonces, en ese sentido, sí que ha habido mucha ayuda europea, en general europea. También es cierto que muchos juegan a dos bandas. Elon Musk sí que es cierto que ha facilitado conectividad Starlink, sin la cual, digamos, parte de la inteligencia no habría sido efectiva, sobre todo en la guerra naval. Pero también es cierto que ha intentado vender tecnología a los rusos, que esa es otra de las historias geopolíticas de por qué Elon Musk está ahí para poder intentar llegar a un acuerdo con Rusia y poder ampliar el mercado ruso. Tropas que hay allí no ucranianas, aparte de las rusas, hay tropas confirmadas, tropas de Corea del Norte, no confirmadas tropas estadounidenses, pero está claro que los ataques MS no hay capacidad para operarlo. Y luego, pues, pilotos que han salido de suelo ucraniano, sinceramente eso me extraña, pero sí que es cierto que tenemos varios países en la frontera, digamos que hacen frontera precisamente y que sí que podía haber habido ahí cierto apoyo. Ahora, que hayan entrado en suelo ucraniano, ahí ya no estoy seguro.
Bien. Rafael, me quito el sombrero, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, me ha impresionado tu presentación. Muchas Seguimos gracias. con, por favor, levantar la mano, que alguien más quiere hacer preguntas. O debate o discrepar, ¿eh? Yo soy consciente que mi postura no antirrusa, sino anti-Kremlin ha suscitado muchos debates, he tenido muchas peleas, eh, y con otros después de tener peleas, luego, pues, luego me he arreglado. Porque hay gente pues, que ha trabajado para Sputnik, para RTL, que por cierto son medios de amplificación de la propaganda rusa, y, bueno, o sea, se admite el debate. Mira, ha habido una pregunta muy interesante, yo creo que ha sido, no sé si ha sido Sergio, ya no me acuerdo, hablando del fake este, del misil este que ha caído, que parecía que, pero luego era como una bomba de estas de fogueo, ¿no? Una bolita de fogueo. Parece como que quieren hacer una exhibición y que quieren hacer un teatro sobre algo y sobre todo en sitios donde ya se ha bombardeado, es decir, ya no bombardean Madrid, bombardean nada más Kiev o otros sitios donde ya esté el agujero hecho, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece? No sé quién ha preguntado y que me lo diga si se acuerda. Este tipo de misiles que parecen que no han hecho nada, que parece como que es una demostración de algo que realmente no existe. ¿Tú qué opinas de esto, Rafael? Pues mira, al contrario de lo que pasa en Israel, que ahora hablamos de Israel, o entrando en materia, cuando Israel bombardea un hospital es porque de forma declarada en los subsuelos se está utilizando como escudos humanos pues a terroristas, claramente. Vale, otra cosa es hoy que ha salido la noticia que también está procesado por la Corte Penal Internacional por otros temas. Ahí no me meto. Bueno, ya me meteré luego, pero normalmente, de forma general, Israel suele ser muy quirúrgico en los ataques. Sin embargo, al contrario de Israel, que por cierto es una democracia, Rusia es una dictadura completa, y ahora podemos entrar en ese tema. Sin embargo, Rusia, y esto no lo cuento solo como analista, sino que lo he vivido, cuando he estado en Ucrania, ¿cuál es la estrategia rusa? Bombardear los supermercados. ¿Por qué? Porque si bombardeas los supermercados, lo que haces es asustas a la población, haces fuerzas a que dejen de vivir allí y lo tienen que abandonar. Entonces, según vas yendo en la carretera, vas viendo todos los supermercados bombardeados. También lo que hace es algo que está prohibido por todas las convenciones de Ginebra, etcétera. O sea, no se debería poder atacar población civil y mucho menos atacar infraestructuras básicas como la energía eléctrica, como el agua. Entonces, si tú sometes a una tortura a la población, que le dejas sin luz, le dejas sin agua, imaginar lo que es lo de la Dana que están viviendo ahora mismo, todos los días y peor todavía, todas las noches, porque la gente tiene que ir a trabajar y no puede ir a trabajar porque no ha dormido, porque están continuamente bombardeando. Entonces, llega un momento que el ataque contra poblaciones civiles no tiene ningún sentido militar, pero tiene todo el sentido desde el punto de vista de causar el terror. Digamos que incluso en la guerra hay reglas de compromiso, pues todos los protocolos de derecho internacional humanitario, todas las convenciones de Ginebra, pues Rusia se las está saltando todas una detrás de otra, algunas de forma deliberada. Otras, la Corte Penal Internacional lo que está viendo es el poder. Si tú coges y te llevas a los niños, que es un poco por lo que los están juzgando, están dividiendo el país, la mitad escribiendo pues, bueno, en cirílico, en ruso, prohibiendo el ucraniano, prohibiendo cualquier síntoma de Desgaste psicológico, ¿no? sí, sí, Desgaste psicológico. psicológico continuado. Efectivamente, pero lo mismo que hacía Hitler con las deportaciones masivas de niños, igual, es que no hay diferencia. Y no digamos ahí con el tema de Bucha. En Bucha fue ya violaciones, torturas, asesinatos en masa, o sea, eso es directamente para colgar a todos los responsables. Y aunque Putin puede que sea o no sea responsable directo, desde luego que tiene que ser juzgado y condenado solamente por ese tipo de cosas. Entonces, en la guerra hay reglas y no se puede lanzar a mercenarios sacados de la cárcel, porque los de la Wagner eran mercenarios que sacaban de la cárcel para hacer el mal. Si tú envías a esa gente a un sitio, es normal que hagan ese tipo de barbaridades. Entonces, contestando a tu pregunta, los drones y los misiles están dirigidos para hostigar, atacar a la población y obligar a la que la propia población se rinda. Lo que no contaban es con la verdad, con los cojones que tienen los ucranianos, que están muriendo a puñaladas,
precisamente por defender la integridad territorial de su país. Y en el fondo, aunque suene muy épico, pero están defendiendo la democracia. Y con esto voy al grano. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues hay dos puntos de vista. Uno, lo que dice Putin. No es que los ucranianos son nazis, no es que la OTAN se está ampliando hasta límites que garantizan nuestra, ponen en peligro nuestra integridad. Chorradas. Lo que Putin no puede es permitir un pueblo que quiere la libertad europea, porque a un pueblo no le puedes negar su propia libertad de elegir las libertades europeas, que prefieren ser europeos a ser rusos. Pero no solo ha pasado en Ucrania. Ha pasado también en Bielorrusia. Esta chica que ganó también en Bielorrusia, y entonces Lukashenko lo que hizo fue coger a la policía y que disparara a la población en las manifestaciones. Lo mismo que pasa en Venezuela. Tú tienes unos ganadores de la democracia y luego tú tienes un régimen completamente dictatorial que no puedes permitir las libertades europeas de la democracia. Y eso es exactamente por lo que ha invadido Ucrania. Aparte de otros temas geopolíticos de las tierras negras, que son las más ricas de todo el mundo a nivel de trigo, quieren cargarse toda la competencia de exportación de trigo haciendo el monopolio. Ahí podemos entrar en miles de cosas. Como resumen de la pregunta, los misiles militarmente no son útiles, me refiero a los de Rusia a Kiev, sí son útiles para causar el terror. ¿Cuándo son útiles militarmente? Para largo alcance. Por ejemplo, para tomar perdón, para tomar Crimea, Crimea es imposible tomarla, es imposible, es una isla. Necesitas de largo alcance. Y luego, para adentrarse dentro de Kursk, por ejemplo, Kursk solamente se ha llegado a una cierta región, a un oblast, no a la capital, pero para intentar llegar a Moscú necesitas llevar la guerra al propio territorio. Es decir, si tú llevas los misiles ataque MS directamente a territorio ruso, haces que la propia población que está engañada por Putin, porque tiene controlado todos los medios, le dicen, se creen de verdad que los ucranianos son nazis, cuando son gente como nosotros, normal y corriente, se lo creen de verdad, les tienen engañados. Cuando ven que les están cayendo misiles en territorio ruso, dirán, uy, Putin había prohibido restablecer la gloria rusa, nos había dicho protegernos y ahora nos está engañando porque la guerra sí que nos está llegando. Resumen, y ya termino esta pregunta, los misiles en población civil solo sirven para asustar. Sí, Ha levantado la mano José María. sí. Pasamos esta pregunta y una más y pasamos a conclusiones. Sí, Venga, la José mía es muy María. breve, Rafael, porque has comentado el tema de los misiles apuntando a París, a Londres, a Berlín y demás, también has comentado Madrid, pero entiendo por el mapa que venía y por lo que yo conozco por mi empresa en tema de defensa, que el objetivo principal en España es la base de Rota, en Cádiz. Sí, exacto, no he mencionado Madrid, principalmente serían los sistemas Aegis que están en Rota y Torrejón, que es el abastecimiento. Pero realmente lo de Londres, París y Madrid no lo digo yo, lo dijo, no tengo por aquí el vídeo porque esto ha sido imprevisado, lo puedo buscar y prepararlo, pero ha habido varias exposiciones de militares en activo y retirados, indicando claramente cuáles serían los objetivos en ese tipo Yo de entiendo ataques. que el principal entonces en España se mantiene, el que yo he conocido siempre, que es Rota, donde está la base americana. Rota y Torrejón son en Rota precisamente lo que tiene el sistema Aegis, que es el sistema de misiles antimisiles. Precisamente el blindaje de misiles antimisiles es la base de Rota, pero digamos que el estrecho es un punto neurálgico estratégico para Ya. Rusia, porque es la salida al mar del Mediterráneo. De hecho, también si os fijáis, qué casualidad que en las últimas noticias ha habido un montón de pesqueros rusos que están justo precisamente encima del enclave de fibra óptica, que es lo que hace que permite que toda la OTAN se intercomunique. De hecho, noticias de hace 2 semanas, en Suecia, en los países del norte, Han roto el cable. justo un pesquero chino, Un portacontenedores. un portacontenedores chino que ya le han localizado, etcétera, pues Comandado por un capitán ruso. qué casualidad, casualidad. Es que la alianza sino-rusa es una alianza. También es cierto que China durante mucho tiempo le ha parado mucho los pies también a Rusia. Es amigo y aliado económico y militar, pero Rusia quería hacer un montón de barrabasadas y también es cierto que China le ha parado un poco los pies. Aunque China, sin duda, es el mayor enemigo de todos, mucho más que Rusia en el Exactamente. Tienen futuro. mayor ¿Vale? capacidad de crecimiento, dinero.
Efectivamente, Nacional, y es una guerra infraestructura. económica comercial. Igual que Estados Unidos también le ha parado los pies a veces a Israel. Por ejemplo, cuando Israel quería bombardear la estratosfera de Irán para parar su proliferación nuclear, pues si lanzas una bomba nuclear en la estratosfera, generas un pulso electromagnético y paralizas absolutamente todo. Y Obama les paró en un momento en que querían lanzarlo. Ya que comentas el tema de China y ya que se está viendo en la pantalla, os cuento muy rápidamente. En dos No se minutos. está viendo la pantalla. No La he se ve, dejado de pues. compartir para que Pues las mira, personas. le doy inicio, compartir, ok, y ya está. Y en estos 2 minutos, con lo que has comentado, China en el 2049 es cuando los analistas, y yo coincido, invadirá Taiwán. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, a lo largo de los tiempos está lo que se llama talasocracia, que es el dominio del mar. Antes las guerras eran puramente infantería, que iban subida en los barcos y a golpes, ¿no? La batalla de Lepanto no fue una batalla naval, fue una guerra de infantería contra infantería, igual que las guerras antiguas. ¿Qué ocurrió? Que normalmente quien domina el mar termina dominando un poco todo. ¿Hasta dónde? Pues hasta Estados Unidos, que tenía principalmente los destructores, y en Pearl Harbor fueron abatidos todos los destructores, lo único que quedó fueron los portaaviones y cambió completamente el curso de la guerra. Por tanto, ahora mismo quien domina un poco el mar, el dominio espacio marítimo, es los portaaviones. Donde se encuentra Stanford, que es una agencia de inteligencia privada, tiene un indicador que donde se encuentra la quinta flota, la sexta flota, etcétera, cuando tienes una concentración de buques, es porque posiblemente allí haya un ataque. Entonces, ¿qué ocurre con China? Vale, con China existe lo que se llama la trampa de Tucídides, que la trampa de Tucídides viene de cuando tú tienes dos potencias, por ejemplo, Esparta y Atenas, y que están un poco a la par y una termina igualando a la otra, terminan compitiendo por el dominio mundial y terminan entrando en una guerra que envuelve a todo el mundo conocido. En aquella época pues era Grecia y ahora pues sería una guerra mundial. ¿Qué ocurre? Que China hasta ahora pues estaba un poco a la par, ha llegado a igualar, en muchos puntos empieza a ser ya superior absolutamente a todo el mundo, en misiles balísticos, en hipervelocidad, por ejemplo, en inteligencia artificial, es brutal, en supercomputación, en los varios tipos de supercomputación. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a llegar un momento en el 2049 que está planificado, es justo exactamente el aniversario de la creación del moderno Estado chino, y en ese momento que ya tendrá capacidad de sobra, se darán varios temas. Uno, el tema político y propagandístico, y otro, que tendrá un arma frente a la cual no tendremos ningún tipo de disuasión. Es decir, igual que Estados Unidos, que tenía un arma atómica y nadie en el mundo tenía otra arma atómica para contrarrestarlo, podía hacer lo que quisiera. Pues si China tiene capacidad de digamos, asustar o hacer chantaje, que si da un botón nadie lo puede parar, es capaz de poder hacer lo que quiera. En ese caso es cuando no solamente invadirá Taiwán, se hará con el control de los semiconductores, sino que es posible que pueda o bien absorber lo que quede de Rusia o directamente invadir Europa. Si nadie le para, no hay límites. Bueno, le tiene mucha gana también Japón, ¿no? Japón, por primera vez en mucho tiempo, se ha rearmado. Es un buen aliado también digamos, de OTAN. Se están realizando maniobras conjuntas, principalmente para el tema de Corea del Norte, ¿vale? Porque hay una zona también desmilitarizada donde ahí también puede saltar cualquier cosa, pero Japón no tiene capacidad pues, para poder parar a China. De hecho, Europa no tiene capacidad para poder parar a China, y de hecho, en el 2049 ni siquiera Japón con Europa, con Estados Unidos, tendremos capacidad, toda la OTAN, para parar a China. ¿No se oye, Jaime? Estás muteada. ¿Estás- Hola, que hola. Ahora. ¿Ahora? Vale, yo digo que soy muy pro China, pero no lo voy a comentar en este foro, pero porque trabajo para China y además pues he viajado mucho a ese país, pero entiendo que, bueno, por ya cerrar un poquito la reunión, ha sido increíble, Rafael, te lo digo en serio, tu exposición. La siguiente reunión va a ser una reunión abierta, si no hay inconvenientes vamos a, y me refiero a privacidad, vamos a pasar esta reunión a todos los asistentes y os ruego máxima difusión, si es posible. Y la próxima reunión será una reunión abierta con participación de la gente que quiera asistir. Y bueno, pues vamos a prepararla con tiempo. Y nada, si hay alguna... A mí me gustaría que hicierais una frase de conclusión cada uno, una frase
Por ejemplo, la mía sería, todo va bien, pero si hay una fisura donde alguien meta la cuña, puede explotar o hay alguna chispa que salte, ¿no? Entonces, pues, una frase de cada uno para hacer conclusiones. Te voy a quitar la pantalla, Rafael. Yo mi frase final, mientras quitas la pantalla, sería que ante tomar postura, miremos qué países son democráticos con una democracia consolidada y qué países son autoritarios que disparan contra su población, que toda la oposición termina asesinada. Es lo que le dejaría. Ante la duda de con quién me posiciono, porque a veces la ambivalencia, suena muy mala frase, pero la ambivalencia es cobardía. O estás con unos o estás con otros. Entonces, y en igualdad de condiciones, somos españoles, por tanto europeos, por tanto OTAN. A lo mejor si fuera ruso, podía ser de Putin o no. Pero soy español, por tanto tengo que ser europeo, por tanto OTAN. Yo lo dejaría con la frase de qué es democracia y qué no es democracia. Mm. Mi abuelo decía que la decisión y la probabilidad es la hipótesis más probable sin descartar la más peligrosa, ¿no? Entonces aquí lo más probable es que no pase nada, pero lo más peligroso es que hay que estar preparados para ese momento. ¿De acuerdo? Y Yo ahora quería ya añadir, te doy. Jaime, sí, discúlpame, el tema de una de las motivaciones que se ha creado por la reunión de hoy, con la noticia que puse y el comentario, es ver también la oportunidad que se genera para Sigma con todo esto. Y creo Sí, que por es para supuesto. analizarlo en profundidad, es muy bien organizado, porque tenemos un potencial bestial, Pero no supongo que solo la Ignacio. oportunidad, sino es que es nuestra obligación ayudar en un momento determinado. Y esto es lo que decía al principio. O sea, somos, honestamente, es que tenemos esta misión. Aparte, visión y valores, pero esa misión de estar ahí. Cierto, bueno, daros las gracias a todos los intervinientes, en especial a Rafael. Yo me he quedado asombrado de su nivel de conocimiento. Es que la verdad es que entre todos aportamos visiones distintas. Y yo recuerdo cuando era pequeño que llegaba tarde a ver una película de vaqueros y le preguntaba quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y la verdad es que eso no pasa en la realidad. Existen muchas maneras de ver, que si pro Rusia, que si pro OTAN, que si esto, y hay muchas visiones y muchas excusas y razones para tomar cualquier. Como dice Marina, las razones antropológicas, históricas, etcétera, se nos entremezclan aquí y esto no es una película de buenos y malos. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está la diplomacia de Europa? Porque, bueno, Estados Unidos ya sabemos que su 15% de PIB lo mueve la industria del armamento. Ellos tienen unos intereses y muchas veces no son los nuestros. Entonces tenemos en Europa tomar también criterio y hacer razonar a qué eventos nos están llevando. Porque, por un lado, yo me he quedado asustado del potencial de peligrosidad a los eventos que podemos llegar, pues son el apretar botones rojos, y por otro lado veo que es un juego al límite de que alguien se equivoque o haga un ataque de falsa bandera, como decía Víctor, y nos meten en un problema que nadie quería o que nadie, en fin, cada vez tomo más conciencia. Yo quiero luchar por la honestidad del mundo, por mantener unas reglas de vivencia y mantener las culturas. Y yo me gustaría que volviéramos al evento preguerra, donde Rusia es un país amigo y los rusos venían a gastar dinero al Mediterráneo, por no decir a España, y además Rusia a efectos naturales es nuestro principal proveedor de energía y de otra serie de cosas. Es decir, tengo fe en que la nueva administración de Estados Unidos llegue a algún acuerdo, terminemos este conflicto de la manera que sea, porque el coste de vida que está costando en Ucrania, a alguien se le podría haber pasado por la cabeza. Yo el otro día vi un reportaje de un especialista militar donde el número de bajas que lleva Ucrania es de 700.000 aproximadamente. Es decir, se ha cargado prácticamente una generación entera esta guerra. Unos 170.000 desertores, unos 230.000 mutilados y unos 300.000 muertos. ¿Eso tiene justificación de alguna manera? Eso no tiene justificación de ninguna manera, aunque hubieran tenido que hablar en ruso, por lo menos desde mi punto de vista. Ya entraremos en otras connotaciones. A la postre y por terminar, daros las gracias a todos. Creo que lo que ha dicho también Jaime es loable. Nosotros, desde nuestro granito de arena, desde el grupo este de profesionales y de personas y de ciudadanos, queremos luchar y mejorar por el bienestar de Europa. Y nada,
Por otro lado, he tomado nota también de la cantidad de temas que tenemos que hablar, porque la formación, la mejor supervivencia que decimos en la escuela española es la que no se tiene. Y para no tenerla hay que preverla. Se prevé con diplomacia y se prevé también estando preparado. He tomado nota porque esto abre de nuevo una vía de temas en los que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de supervivencia económica, del impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y una serie de cosas tremendas que nos van a afectar. Y con esto, pues bueno, como daros las gracias a todos por vuestra asistencia y es el inicio de un plan de formación dentro del grupo GIES de inteligencia y de la Escuela Española de Supervivencia. Un abrazo y nos seguimos viendo todos. Gracias a todos. Os pido Bien. máxima difusión a los que os voy a trasladar este Zoom grabado en la nube y os espero ver la próxima semana para más y mejor. Venga, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy buena semana. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Rafael, gracias, Ignacio. Un abrazo.